vamos a pasar casualmente a las exposiciones básicamente del partido Peruanos por el Cambio, con el licenciado Carlos Brus. Muchas gracias. En primer lugar, mi agradecimiento por esta gentil invitación. Por supuesto, nosotros encantados de poder compartir lo que es nuestra visión de lo que se tiene que hacer en lo que se refiere al sector de vivienda y urbanismo. Quiero empezar contándoles cómo es que hemos llegado a donde estamos en los últimos 15 años. En el año 2002 se crea de nuevo el Ministerio de Vivienda que fue cerrado en el gobierno de Fujimori y se convirtió en un viceministerio del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Luego pasó a este Ministerio de la Presidencia, un ministerio muy raro. Yo fui ministro de la Presidencia un año y les confieso que cuando me duchaba en las mañanas no entendía qué cosas tenía que hacer en el día, pero un ministerio que tenía desde Foncodes, APAL, PRONA, el INFES, realmente no tenía un sentido de cuál era la misión del ministro de la Presidencia, además de los gobiernos regionales a cuyos presidentes yo nombraba a dedo. Así que fui el último virrey en el Perú que nombraba a las autoridades de esa manera en el Perú. Se decidió cerrar el Ministerio de la Presidencia y crear un Ministerio de Vivienda. Y me encargaron dirigir el sector vivienda. Encontramos que no había soluciones habitacionales que el Estado le pueda proveer a los ciudadanos, por lo tanto los ciudadanos solucionaban al 100% su problema de vivienda por su cuenta. La autoconstrucción, como mencionó el arquitecto, era la norma para los segmentos CDE. Para los segmentos B había de alguna manera un tipo de autoconstrucción. En este momento intervenían en algo los ingenieros para la construcción de viviendas, y la hipoteca no existía en el Perú. La hipoteca era un lujo que podían contar solamente los segmentos A, B de la población, y se daban hipotecas a plazos de 3, 4, 5 años, que prácticamente es comprar casi al contado una vivienda. Encontramos empresas constructoras muy desfinanciadas, muy débiles financieramente, un sector financiero que en lo absoluto no consideraba como clientes a los segmentos medios y bajos de la población, y una ausencia completa de regulación, tanto de lo que se refiere al gobierno nacional como a los gobiernos locales y regionales. En ese contexto decidimos buscar cuál sería el mejor camino para emprender el tema de darle vivienda digna y decorosa a los ciudadanos. Y nos llamó mucho la atención el esquema del subsidio a la demanda, que es un esquema que aplicó muy bien Chile como primer país latinoamericano, que a su vez lo copió del modelo español, y luego otros países como Ecuador, Colombia, en menor medida Brasil. Visitamos estos países y regresamos y diseñamos lo que es hoy los programas de Mi Vivienda y Techo Propio. Los bancos no contaban con fondos de largo plazo para poder prestar hipotecas de 20 años o 30 años, y por lo tanto decidimos que el Fondo Mi Vivienda sea el proveedor de fondos de largo plazo para los bancos. Al final, el problema, tal como lo enfocamos, no es un problema técnico. Me confieso que en los 4 años que fui ministro de Vivienda jamás aprendí cómo se hace una mezcla de cemento, no sé cuánto de agua se le echa al cemento, nunca llegué a ese tema. Pero lo que sí logramos entender, que nunca se iba a poder juntar la demanda por viviendas y la oferta de las viviendas si es que no encontrábamos una cuota mensual que las familias pudieran pagar. Si es que esta cuota no se encontraba, jamás la oferta y la demanda iban a poder cruzarse. Y por lo tanto llegamos a la conclusión de que era necesario
un sistema de hipotecas de largo plazo, con algún subsidio por parte del Estado que le permita llegar a esta cuota mensual. Y es así como se diseña el programa Mi Vivienda, donde se hace convenios con los bancos, el Fondo Mi Vivienda provee a los bancos de fondos a largo plazo, cosa que en aquel entonces no había. Los bancos tenían recursos de 4 o 5 años, no tenían recursos de largo plazo, hoy sí los tienen, y con un subsidio que estaba incluido en los créditos que los bancos aprobaban. Fue primero un trabajo conversar con las empresas constructoras, las reuniones con Capeco eran casi diarias, para ver cómo generar oferta, qué necesitaban los constructores para generar esa oferta. Los convencimos a que empiecen a construir para el programa Mi Vivienda. Luego hubo que conversar con los bancos, que consideraban que el sector medio y bajo de la población no eran buenos sujetos de crédito, que no iban a saber llenar la solicitud de crédito, que les iba a costar mucho trabajo atenderlos y que los márgenes no les iban a resultar. Al final, algunos bancos empezaron a ingresar al programa de vivienda, empezaron a ofrecerlo, Banco Vice, hoy el Banco Scotiabank, el Banco Continental. El Banco de Crédito decidió no entrar. El Banco de Crédito recién ingresó al programa de vivienda el tercer año, y me acuerdo que en una reunión el presidente del banco se me acercó, me pidió disculpas porque ellos creían que ese programa no iba a funcionar, que se habían equivocado, pero que me ofrecía que en un año ellos iban a ser los más grandes otorgadores de crédito a mi vivienda, cosa que cumplieron. Pero los bancos eran reticentes a ingresar en esto, y era fundamental que sea la banca privada la que dé los créditos, porque al Estado no le paga nadie. Y a la primera marcha que haya de deudores de los créditos de vivienda, los políticos iban a dar moratorias y el sistema se viene abajo porque sería poco sostenible. Era importante que los bancos privados ingresen. Y en el diseño del programa hubieron cosas, por ejemplo, ¿quién otorga el subsidio? La primera propuesta de la burocracia del Ministerio de Vivienda fue, bueno, ponemos una ventanilla abajo, la gente hace su cola, presenta su solicitud y hacemos una comisión para que ellos otorguen los subsidios. Por supuesto, un esquema así, primero, era tortuoso para los clientes que son los ciudadanos, y en segundo lugar, por supuesto, que aquellos que otorguen esos subsidios, no sé por qué, pero seguramente sus familiares iban a ser beneficiados, o sus correligionarios, o cualquier otra persona que ofrezca algún sobre con plata y termine eso en corrupción. Yo no acepté ese esquema, y finalmente a alguien se le ocurrió la idea, diciendo, ¿para qué tenemos que nosotros meternos en seleccionar a quién debe recibir los subsidios? Que sean los bancos. Que cuando el banco apruebe un crédito, inmediatamente ahí está el subsidio involucrado. Me pareció una solución transparente. En los casi 14, 15 años que tiene el programa vigente, ustedes no han escuchado un solo caso de corrupción en el otorgamiento de subsidios a los programas de vivienda, cosa que se logró gracias a que se diseña una buena política pública que esté un poco vacunada contra esos posibles casos de corrupción. Al final empezaron los constructores a construir, y bueno, van a buscarme y me dicen, ministro, ya estamos construyendo, pero no vendemos. Y en efecto, ya estaban los constructores alineados, ya estaban 2 o 3 bancos dispuestos a financiarlo, pero las familias no creían en el programa. Pensaban que era otro Fonavi, venían y la pregunta, decían, bueno, si yo entro, ¿qué día es el sorteo para ver qué casa me otorga? Porque así era el sistema del Fonavi, y las familias no confiaban, porque ya lo del Fonavi había sido una estafa colectiva, y pensaban que esto iba a ser otra reedición de eso. De ahí que tuvimos que hacer campañas intensivas como Ministerio de Vivienda, todas las mañanas, enseñando los conjuntos habitacionales, explicando cuál era el sistema, que aquí no es que el Estado sortea y les otorga a un departamento, a una unidad habitacional, sino que son las familias que escogen en qué unidad habitacional quieren vivir, y es ellos los que definen por oferta y demanda el precio, la ubicación, las características del departamento.
Finalmente empezaron familias a postular, a solicitar su crédito, y empieza a andar estos programas de vivienda como vivienda y techo propio, después de bastante esfuerzo para echarlo a andar. Los siguientes gobiernos creo que se han hecho un poco el muertito, han dejado que el sistema siga funcionando, pero el Ministerio de Vivienda ha perdido ese rol promotor que le dimos en un inicio, un rol en el cual identifique los problemas que tienen las empresas constructoras para poder construir masivamente, los problemas que tienen las familias para poder ingresar a estos programas de vivienda y ayudar a solucionarlos. Y creo que es esa misión promotora la que hay que retomar. Actualmente tenemos un déficit habitacional que no logramos cerrar. Es casi 1.600.000 viviendas de déficit, que es una cifra más o menos parecida a la que habían hace 14 años atrás. La buena noticia es que el déficit no ha crecido, pero no lo hemos cerrado. Y ese es el reto que hay por delante. A su vez, hay un problema con el suelo urbano. El costo de la tierra se ha elevado enormemente, lo que genera que los programas de vivienda popular no sean rentables, o sean menos rentables que antes, por lo tanto menos atractivos para las empresas constructoras. Eso ocurre tanto en Lima metropolitana, como en las principales ciudades del interior del país. Hay una desactualización de los planes urbanos, tanto nacional, regional y local. Los municipios son muy pocos, pero digo muy pocos, los que invierten esfuerzos en desarrollar planes urbanos. Por lo tanto, todos perseguimos hacia dónde van los invasores o hacia dónde van los inversionistas para que atrás vayan las empresas de servicios públicos a proveerles de los servicios necesarios. Pero no hay planes desarrollados adecuadamente para ver hacia dónde va el crecimiento de las ciudades. Como no hay estos planes, las redes de agua y desagüe no abastecen a los nuevos proyectos inmobiliarios de las principales ciudades. Al no haber agua, no hay forma en que se puedan desarrollar proyectos habitacionales, que son básicamente el principal problema, el agua y el desagüe. La electricidad es más fácil de poder solucionar. Hay un burocratismo engorroso para hacer los trámites de habilitaciones urbanas. Es un tema que seguimos tratando de solucionar desde el Congreso. Muy pocas acciones vemos por parte del Ejecutivo, que debiera ser nuestro socio en esto. Es decir, si en el Congreso, en la Comisión de Vivienda que yo integro, estamos tratando de ayudar a agilizar mediante legislación todos los trámites para el otorgamiento de licencias y habilitaciones urbanas, yo esperaría que el Ministerio de Vivienda o el otro Ejecutivo sea nuestro socio en esto. Sin embargo, no encontramos un mayor entusiasmo por parte del Ministerio de Vivienda en agilizar todos estos trámites. Y hay un debilitamiento de los mecanismos de financiamiento y de subsidios para viviendas sociales. Lo que está pasando es que cuando diseñamos estos programas de ayuda social, el subsidio se estableció en 5 UITs, y desde esa fecha a hoy, el costo del metro cuadrado de construcción se ha quintuplicado. Por tanto, los subsidios hay que actualizarlos. Eso es lo que hemos propuesto en nuestro plan de gobierno. Parece que alguien en el gobierno ha leído nuestro plan, porque recién en las últimas semanas han incrementado el subsidio a los programas techo propio, lo cual saludamos. Lástima que sean los últimos meses de gobierno que hagan eso, pero en fin, son medidas que van en el sentido correcto. El déficit habitacional actualmente está en más o menos 1.600.000 viviendas. Más de 1 millón es un déficit en las zonas urbanas y poco más de 500.000 en la zona rural. Este déficit no es ausencia total de viviendas. La ausencia total de viviendas está entre 300 a 400.000 unidades de gente que no tiene casa. Pero el mayor déficit está en un déficit cualitativo, de gente que sí tiene vivienda, pero vivienda de mala calidad. Es decir, o no tiene servicios, no tiene agua, desagüe o luz, o tiene materiales de muy mala calidad.
Esto es más o menos un poco por encima del 1.200.000. Esto nos obliga a diseñar programas para cada situación. He leído el plan de nuestros contendores, en lo que a vivienda se refiere, y ellos hablan de eliminar distintos planes de vivienda y circunscribirse solamente al techo propio en mi vivienda. Es un error. Cada ciudadano tiene una situación distinta. Una cosa es aquella persona que no tiene vivienda en la zona urbana y quiere una vivienda. Bueno, efectivamente, para ellos tienen vivienda de techo propio. Pero hay gente que ya tiene terreno, pero no tiene vivienda. Para ellos hay que llegar a su programa. Lo peor es la autoconstrucción. Algún día la autoconstrucción, algún día, tendrá que estar prohibida en el Perú. No hay país alguno que haya desarrollado y haya solucionado su problema de vivienda por autoconstrucción. Lo que tenemos que hacer es una construcción formal, masiva, fabril, hecha por técnicos que no sean autoconstrucción. Entonces, el que tiene un terreno, el Estado debiera agilizar su programa de vivienda para permitirles poder construir una vivienda sobre ellos. O aquellos que ya tienen una vivienda, pero de mala calidad o sin servicios. Para ellos también hay que diseñar su programa de vivienda. O aquellos que no tienen vivienda en la zona rural, no es lo mismo que los que tienen vivienda en la zona urbana. En fin, hay distintas situaciones que el Estado debiera proveer un abanico de soluciones habitacionales. Fíjense, en Chile, que es uno de los países de Latinoamérica que más rápido cerró su déficit habitacional, tiene cerca de 20 programas de vivienda distintos. Y eso no es malo, es porque se presentan situaciones en la población de distinta índole, donde el Estado debiera proveerles una solución adecuada a sus necesidades. Vemos que los déficits habitacionales por regiones varían enormemente. La región más complicada en temas de déficit de vivienda es Huancavelica, y entre las que están menos presionadas en ese sentido es Lambayeque, que junto con Lima y La Libertad se han hecho bastantes programas de vivienda, tanto los programas de vivienda y de techo propio. En el siguiente cuadro vemos cómo en los distintos periodos gubernamentales se han creado viviendas, ya sea por el sector promovido por el sector público, porque como ustedes saben, en el esquema actual el sector público no construye, sino son las empresas privadas, pero promueve, y el sector privado, que está muy bien. Muchos bancos hoy en día que ya cuentan con fondos de largo plazo están ofreciendo créditos cuyo costo, considerado el subsidio que el gobierno da en los programas del gobierno, cuyo costo de crédito es muy parecido. Y eso está perfecto. Está muy bien que haya esas iniciativas y al contrario hay que ir promoviéndolas aún más y también ir bajando el costo de esos créditos, que en el Perú es muy elevado, el costo de las hipotecas comparado con países de la región. Pero ahí vemos que en el periodo que nos tocó trabajar, del año 2001 al 2006, donde empezamos de cero, porque no había los programas, los diseñamos el primer año, los programas, empezaron los constructores a construir, empezaron los bancos a dar, convencimos a las familias para que ingresen. Bueno, en ese periodo se hicieron 137.000 viviendas. Suponíamos que el crecimiento iba a ser exponencial para los siguientes periodos gubernamentales, porque ya no empezaban de cero, ya había un programa diseñado, ya se había convencido a la gente, ya los bancos trabajaban con estos sectores sociales, por lo tanto, hacer más viviendas iba a ser más fácil. Sin embargo, no es que hemos crecido enormemente en producción de viviendas, estamos en 245 en el gobierno de García y un poco más de 300 en el gobierno de Humala. Nosotros creemos que ya deberíamos estar en el 500.000 de generación de viviendas al año, entre mejoramiento de las viviendas que ya existen y entre vivienda nueva. Pero no estamos en ese nivel y ese es un poco lo que nosotros proponemos en Peruanos por el Cambio. Dar una serie de medidas que nos permitan llegar a 500.000 unidades habitacionales, 300.000 promovidas por el sector público y casi 200.000 por el sector privado. Entre estas medidas está reducir los trámites, desburocratizar el otorgamiento de licencias para construcción,
la construcción de ciudades satélites para solucionar el problema del suelo urbano. Lo que nosotros proponemos, amarrado a la construcción de un tren de cercanías que vaya de Barranca a Ica, es poner en valor todas las tierras hellazas que hay en toda esta región. Tenemos que cambiar el enfoque de que todos queremos vivir en la ciudad de Lima, a media cuadra donde está nuestro trabajo y a 2 cuadras donde viven nuestros padres o nuestros hijos. Eso nos está haciendo generar una ciudad absolutamente invivible y una ciudad ya difícil de poder reestructurar. Lo que planteamos es hacer ciudades satélites fuera de Lima, también puede ocurrir en las principales ciudades del interior del país, interconectadas con un tren de cercanías. Unas ciudades donde la gente en las mañanas se sube a su tren y en 20 minutos o media hora está en la ciudad de Lima para poder trabajar, y en las noches igualmente se sube a su tren y en 20 minutos o media hora se va a su casa leyendo el periódico tranquilamente. Estas ciudades satélites serían construidas y diseñadas con todas las características que una ciudad debe tener para ser una ciudad vivible: amplias áreas verdes, zonas deportivas, zonas comerciales, zonas de educación, todas las facilidades. Estas ciudades satélites, ahí donde no haya servicio de agua, hay que alimentarlas, proveerlas con esquemas de desalinización de agua, que es algo que tenemos que empezar, una tecnología que hay que empezar a tocar, tecnología cuyo costo ha bajado enormemente en los últimos años, pero esta concepción de hacer grandes líneas de conducción, de kilómetros de agua, son costosísimas, y a la primera fenómeno del niño que se interrumpe, se cortó la línea y el Estado se le toma 3 años para volver a restablecerla, y tenemos ciudades sin alimentación de agua permanentemente. La desalinización es una alternativa, es una tecnología que tenemos que empezar a usar, sobre todo con el calentamiento global que ya se nos viene. Estas ciudades tendrían además plantas procesadoras de desagüe, donde se puede reutilizar el agua para regar las áreas verdes y de esa manera no incurrir en el costo de regar áreas verdes con agua potable. Tendrían paneles solares en las casas para reducir el costo del consumo de energía eléctrica mensual a las familias, donde se pueda, por las condiciones geográficas, usar energía eólica que complemente el uso de energía eléctrica. En ese sentido, nosotros planteamos que como gobierno hagamos la construcción de 2 de estas ciudades satélites, uno al norte de Lima, uno al sur, como planes piloto, como demostración de lo que se puede hacer al sector privado. Algo parecido que hicimos con los programas de techo propio. Nosotros construimos el conjunto habitacional Martinete, justamente la UNI se encargó de esa construcción, que fue un conjunto habitacional pequeño, me parece que fueron 100 casas, pero para demostrar al sector privado del tipo de casas que estábamos pensando en los programas techo propio, casas pequeñas, pero con todos los servicios, agua, desagüe, luz, habitaciones separadas, una zona de uso común, de muy pocos metros cuadrados, y con materiales que aquí entonces se usaban poco, como el concreto armado, que hoy por supuesto se usa mucho más, que permitía un costo muy bajo. En este caso el Estado construiría las ciudades satélites. El tren de cercanías perfectamente se puede hacer en una asociación público-privada, porque es absolutamente rentable un tren de Barranca a Ica, y estas viviendas que serían estas ciudades satélites también perfectamente las puede hacer el sector privado. El sector público podría hacer la habilitación urbana y se subastan los lotes al sector privado, porque sea el sector privado la que construya en estas ciudades satélites. Y estamos seguros que luego de hacer estas 2 ciudades piloto, el sector privado va a hacer muchas más a lo largo de este tren de cercanías, y de esa manera disminuimos el costo de la tierra, que es el gran limitante para hacer viviendas masivas por los programas techo propio, y Mi Vivienda también. Además, hay que aumentar el valor de los subsidios. No se puede mantener el mismo subsidio cuando se ha quintuplicado el metro cuadrado de construcción. Así que nosotros planteamos que los bonos habitacionales, que en su promedio están en 5 UITs, se dupliquen a 10 UITs. Planteamos reorientar el destino de los fondos de los créditos Mi Vivienda, priorizando a los departamentos o casas de menos de $40.000, donde está más o menos el 60% de la demanda. Actualmente
casi el 90% de los créditos de vivienda se dirigen al segmento superior del límite de los créditos de vivienda, que está alrededor de los $70.000, donde solo está el 30 o 40% de la demanda. El grueso de la demanda está en las viviendas de menos de $40.000. Paralelo a esto, nosotros planteamos un programa, o intensificar un programa que diseñamos también en el año 2003, que era el programa Mi Barrio, que es la siguiente lámina. El programa Mi Barrio, que es gente que ya tiene vivienda, que ya tiene servicios públicos, pero vive en un entorno urbano realmente deprimente. La idea es generar ahí barrios vibrantes, y nuestra meta es convertir 1.800 pueblos jóvenes deprimidos en barrios prósperos. Son obras muy fáciles de hacer, de pistas, veredas, parques, losas deportivas, juegos infantiles, darle al barrio todo aquello que le falta para que sea un barrio digno y decoroso. Este programa, felizmente los siguientes gobiernos lo han continuado, pero hay que darle un mayor impulso, invirtiendo $2.400 millones para llegar a 1.800 pueblos jóvenes deprimidos en barrios prósperos. A su vez, implementar un programa de desburocratización para agilizar todo lo que son los procesos administrativos que intervienen en los procesos de habilitación urbana. Hay que repotenciar el programa Techo Propio a nivel nacional y adaptar el programa Techo Propio a la necesidad de financiamiento a los proyectos destinados a resolver, por ejemplo, los tugurios. Como ustedes saben, existen muchos tugurios enclavados en el centro de Lima, en las zonas periféricas, y es posible buscar soluciones habitacionales que hagan de ese problema un negocio para los propietarios. Hay un plan de destugurización muy bueno que el año pasado tuve la oportunidad de conocer, que está tratando de llevar adelante el municipio del Rímac, donde han identificado casi una docena de predios que están tugurizados, donde los propietarios ya dieron ese predio por perdido, y lo que plantea el municipio del Rímac es, manteniendo la fachada, las características coloniales, construir hacia el interior 2 bloques de viviendas, uno para las familias que ya están ahí, que serían viviendas de 2 dormitorios, agua, desagüe, sala, comedor, que estarían en la parte posterior del predio, y un bloque que estaría en la parte delantera, que es para poder vender al público. De esa manera se le saca una rentabilidad a ese lote, inclusive ya están los proyectos arquitectónicos hechos. Ellos hicieron un concurso y varios arquitectos han diseñado estos programas. Y cuando le pregunto al alcalde, oiga, bueno, ¿y el Ministerio de Vivienda cuántos subsidios le va a dar? Ah, no, ninguno, el Ministerio de Vivienda no participa para nada. Pero digo, ¿pero por qué no? Si yo fuera ministro de Vivienda, yo agarraría tu proyecto y me subo a él, pero inmediatamente. Lo llevé a hablar con el ministro de Vivienda para que sea el Ministerio de Vivienda también participe de estos programas de destugurización. Creo que lo que está haciendo el municipio del Rímac es un ejemplo de lo que se puede hacer, y eso hay que impulsarlo mucho más para estos programas de destugurización que son importantes. Asimismo, lo que nosotros estamos planteando es un programa de vivienda joven. Existe un problema para los jóvenes profesionales, sobre todo, que salen de la universidad, ya tienen una carrera o salen de un instituto técnico, consiguen una pareja, inmediatamente, como ustedes saben, apenas se constituye la pareja, inmediatamente surge la necesidad de la casa propia. Más o menos entre 80 a 100.000 unidades habitacionales se requieren al año solamente como crecimiento vegetativo de las parejas que se conforman. Pero, como son parejas jóvenes, no tienen para la cuota inicial. Y eso es absolutamente normal. Entonces, lo que nosotros planteamos es que el Estado genere un programa de alquileres con subsidio. No es una novedad, eso existe en España, por el cual se empadronan departamentos pequeños, departamentos o unidades que están en los segundos pisos de las casas, con ingreso independiente,
donde el Estado da un subsidio al alquiler de estos departamentos. Esto le permite a esta pareja joven poder tener una vivienda de bajo costo y poder ahorrar por 4 años. Al 4.º año el subsidio se suspende, se elimina, y la pareja ya estaría en condiciones de poder postular a un programa de vivienda o techo propio, habiendo podido ahorrar la cuota inicial. Mucho se ha hablado de créditos sin cuota inicial. Eso es música para los oídos de mucha gente, de muchos sectores de la población que dicen, comprar una vivienda, el mayor problema es la cuota inicial. Si ya no necesito cuota inicial, ya sea a través de leasing o alquiler-venta, se soluciona el problema. Pero no se le está diciendo a la población de que eso es muy limitado, eso es imposible que sea masivo. No hay banco que vaya a entregar créditos sin cuota inicial de manera masiva porque es muy riesgoso para ellos. Justamente el compromiso de que el prestatario no va a dejar que se le caiga su hipoteca es que él ya puso parte de la cuota inicial, es parte del compromiso. Por lo tanto, no dar cuota inicial es casi un incentivo para aquel que apenas entre en un problema financiero, dice yo, ¿para qué sigo pagando este crédito? En total, no tengo nada de riesgo que se caiga nomás. Entonces, es muy limitado. Los bancos solo darían estos créditos para gente de mucha solvencia y no para el masivo de la población. Además, no dar una cuota inicial significa tener que asumir cuotas más elevadas mensualmente. Por lo tanto, el ingreso de estas personas tiene que ser sustantivamente mayor para poder afrontar esas cuotas. Así que esta falsa ilusión que el gobierno generó de créditos sin cuota inicial no le ha dicho toda la verdad a la población de que eso no va a ser masivo en ningún caso. Inclusive el alquiler-venta implica cuotas mensuales sustantivamente más altas, porque las cuotas van a tener no solo un componente del alquiler, sino además la cuota mensual de la venta. Eso genera una cuota mensual altísima que poca gente va a poder pagar. No estoy en contra de estos esquemas, me parece muy bien. Es parte del abanico que uno puede tener de soluciones habitacionales. Lo que estoy diciendo es que esto no va a poder ser masivo, no encaja en las necesidades de todos. Un alquiler-venta es una solución ideal para estos jóvenes profesionales que de pronto ya fueron contratados, los dos tienen un buen sueldo y por lo tanto tienen ingresos mensuales que pueden asumir una cuota mensual alta. Perfecto para ellos, pero no es el caso de todos. La mayoría de la gente, la cuota mensual que ellos pagan por vivienda en ningún caso es saludable que sea más allá del 30% de su ingreso mensual, de lo contrario van a vivir muy ahorcados. Entonces no es una solución para todos. Este programa de vivienda joven podría ayudar a las parejas jóvenes a poder tener un ahorro de cuota inicial para acceder a su vivienda. El tema del agua para nosotros es fundamental. Mucho se ha hablado en todos estos años de cerrar el problema del agua en el Perú y aún hoy entre 8 a 10 millones de peruanos no tienen agua y desagüe en sus casas. Eso genera problemas de salud, más gasto por parte del sector público en la cobertura de salud. Tenemos el problema de que las EPS son tremendamente ineficientes. Las EPS son utilizadas por los alcaldes que son elegidos como una especie de coto de casa, un premio para el alcalde elegido. Los jefes de campaña, los alcaldes se convierten en gerentes de las EPS cuando no tienen ningún tipo de experiencia en cómo administrar estas empresas. Hay que promover ahí donde sea posible tecnologías alternativas, sobre todo cuando la fuente de agua no es muy cercana. Eso ocurre en casi toda la costa, donde la fuente de agua es el problema, y por lo tanto recurrir a tecnologías como desalinizar agua o utilizar agua de lluvia o reutilizar las aguas servidas, debidamente tratadas, para que no estemos regando parques con agua potable. Promover en las zonas periurbanas sistemas de saneamientos alternativos, no convencionales como solución de corto plazo. Los sistemas condominiales pueden ayudar a bajar el costo de lo que es esta provisión de servicios de agua y desagüe. Este es un resumen de lo que planteamos hacer en Peruanos por el Cambio de ser gobierno en los próximos 5 años. Lo que ofrecemos es algo que se puede hacer. Nosotros ya nos tocó el reto de dirigir el sector vivienda e hicimos de la nada un nuevo esquema que hasta hoy
nuestros adversarios reconocen que fue positivo. Hasta hoy continúan los mismos programas de vivienda, los mismos programas de techo propio que diseñamos en aquel entonces. Conocemos el sector y de ser gobierno en los próximos 5 años nos comprometemos a hacer estas reformas que dentro del esquema que ya nosotros mismos diseñamos años atrás nos va a permitir de nuevo el despegue de lo que es el sector construcción y lo que es la construcción de viviendas en el país para cerrar ya definitivamente la brecha de viviendas y que sean todas las familias peruanas las que finalmente cuenten con una vivienda digna y decorosa. Muchas gracias.